La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Y en estos días, parte del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo viajó a Roma para entrevistarse con el Papa Francisco en un hecho sumamente trascendente para el movimiento obrero, sobre todo por lo que representa no solamente ya la figura de Francisco, sino también su agenda. Y uno de los integrantes de esa comitiva fue el secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Juan Carlos Smith, a quien le damos la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo te va? Gustavo Ramírez y el equipo de Puerto Base de la Periferia te saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, Juan Carlos. Bueno, ¿qué balance se puede hacer de este viaje y de este encuentro con Francisco en un contexto nacional e internacional sumamente complejo? En principio debo decir que había habido una serie de encuentros, yo fui protagonista de uno de ellos, hace algunos años atrás con el Papa Francisco, pero nunca había habido una reunión institucional. Esta fue la primera reunión institucional de la Confederación General del Trabajo con el Papa Francisco. Obviamente nuestra conversación giró alrededor de los valores y del predicamento y de los significados que encarna Francisco y la doctrina social de la Iglesia. Por eso que, más allá de todas las interpretaciones y del análisis que se puede hacer alrededor de una entrevista de alto significado político y social para nuestro país, indudablemente la conversación giró alrededor de estos temas. Juan Carlos, ¿crees que de cierta manera el campo nacional y popular, enfrascado en la discusión política y material permanentemente, ha olvidado también el sentido espiritual que le da al mismo campo la doctrina social de la Iglesia, pero también la doctrina peronista? Bueno, Francisco, desde su llegada al Vaticano, ha interpelado globalmente a gobernadores, a empresarios, a ciudadanos, a dirigentes. Recordemos que él ha dicho que el odio, la envidia, la soberbia ensucian el alma. Y creo que es una señal directa, un mensaje muy fuerte a evitar la segregación, a reflexionar sobre nuestras propias conductas, a evitar castigar al que no acuerda con nosotros. Y esto es una novedad, ¿no? Y bueno, nosotros como movimiento sindical ofrecemos y reclamamos nuestro lugar en la construcción de la sociedad con la certeza de que la mayoría de los avances de la humanidad está jalonada por el aporte de los trabajadores aquí y en cualquier parte del mundo. En ese sentido, la política tiene que retomar la agenda que ha propuesto la CGT en estos 10 puntos que le entregaron para discutir la agenda nacional, porque sabemos que le entregó la CGT este documento a Francisco, y es un documento que se ha presentado en la Argentina, pero que no se ha discutido. Y da la sensación que se le exige demasiado al movimiento obrero cuando la política no se termina haciendo cargo del rol histórico que le compete en este momento, ¿no? Claro, nosotros aprovechamos en esto la entrega de ese documento que resume la postura de la CGT frente a esta coyuntura para abrir otros escenarios de análisis, de abordaje de la crisis que nos tiene maniatado hace mucho tiempo atrás. La relación de este Papa con el mundo del trabajo y con los excluidos, con los desposeídos, es muy anterior a que él llegara a Roma. Muchos de nosotros han compartido reuniones formales, conceptos, contenidos que hablan perfectamente de lo que él llama la dignidad del trabajo. Él subrayó casi con mucha pasión trabajar en esa línea de la dignidad del trabajo y recuérdese que junto con nosotros estaba un compañero de la UTEP, el compañero Gramajo, secretario general de los trabajadores de la economía popular,
subrayó muy bien la dignidad del trabajo como construcción de civilización y como realización propia, humana, porque dijo, acá hay gente que trabaja y trabaja muchísimo, y hay gente que vive de los que trabajan. Y por lo tanto esa es una puja histórica y ancestral que se resume en el concepto de justicia social, que por supuesto ustedes deben defender, nos dijo. Es interesante esto porque de las perspectivas paradigmáticas que se manejan en la actualidad se empieza a perder también el sentido de lo que implica el valor comunitario, su cultura y su espiritualidad en torno a la relación con los pueblos. Y hoy entramos en esta discusión que nos quiere meter el gobierno a partir de lo que representa la escuela austríaca, que dice que la sociedad no existe, ¿no? Bueno, si no existe la sociedad, lo único que hay son individuos, y si hay individuos, son individuos reducidos a lo material, ¿no? Y el Papa rompe con ese paradigma. Bueno, vos lo has dicho, Francisco es una de las pocas voces que resuenan fuerte en el escenario internacional, una especie de faro en la confusión en la que hoy se debate gran parte de la humanidad, todo teñido y absorbido por la omnipresencia del dinero y del mercado, de modo tal que él volvió a subrayar estos temas, habló de la dignidad de los pueblos y principalmente manifestó también el lugar que tiene la mujer en esta sociedad. Él señaló como dato muy positivo el hecho de que muchas mujeres, sacerdotes, monjas, hoy están cubriendo puestos de relevancia en la administración y en la toma de decisiones en la Santa Sede. Por lo cual hay una transformación muy fuerte en marcha, lo que ha generado obviamente muchas tensiones alrededor de una organización milenaria y que además despierta también un montón de controversia en el mundo globalizado. Así que creo que estamos frente a una experiencia que indudablemente ha venido para cambiar la figura o el contorno de la Iglesia en el siglo XXI. Juan Carlos, buenas tardes, Martín te saluda. Sacándote un poquito del tema del viaje al Vaticano, la CGT se reunió antes de la reunión con el Papa con gobernadores del campo nacional. ¿Nos podés comentar un poco cuáles fueron los pormenores o la minuta de esa reunión y cómo los viste a estos gobernadores? Sí, hubo 4 gobernadores, el de La Pampa, Formosa, Axel Kicillof y Quintela, en la sede de la CGT. Fue una reunión donde se ratificó de alguna manera la oposición a la administración Milei, ¿no? Donde se fue deshuesando cuáles son los problemas que tenemos, los gobernadores que ocupan un lugar destacado en la normalización del partido, en los cargos partidarios, manifestaron que naturalmente antes de marzo del año que viene había que poner la orgánica en marcha al efecto de que el partido no quedara desierto, no fuera fruto de alguna impugnación, pero nosotros le señalamos que independientemente de la formalidad había que avanzar en la constitución de una comisión donde se abriera un debate, si hubiera un debate lo más transparente y honesto posible, que permita que se elabore una propuesta alternativa para seducir al electorado. Que no nos podíamos quedar simplemente en la orgánica de elegir los cargos, porque si no pareciera que esto es un problema de la provincia de Buenos Aires
o de la capital nada más, y no del resto del movimiento. Así que, y que además necesitamos que el movimiento sindical, que ha sido un actor protagónico clave en estos meses, que se ha puesto sobre sus espaldas la puja con la administración Milei, sea tenida en cuenta, no solo sea llamada a la resistencia, a la huelga general o a lo que todo el mundo muy fácilmente encarna, y que después sea también la hacedora de las alternativas populares y la que pueda ocupar los cargos en la administración para salir de esta crisis que ya lleva muchos años en nuestro país. Juan Carlos, para finalizar, y precisamente sobre esto último que venía señalando, se empiezan a escuchar voces que otra vez le reclaman al movimiento obrero algo que no le reclaman a la política. ¿Por qué crees que esto se repite permanentemente, teniendo en cuenta que el movimiento obrero está donde tiene que estar y hace lo que tiene que hacer? Y primero porque es casi una fórmula algebraica, ¿no? Nosotros podemos provocar los hechos políticos, de hecho hemos provocado con nuestras movilizaciones, con nuestros paros, hemos provocado una resistencia a las medidas que ha implementado el gobierno, que decididamente no ha tenido síntesis en lo político, pero lo político atraviesa mucho más allá del PJ, también atraviesa otras fuerzas populares que están totalmente desorientadas, están perdidas como turco en la neblina. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer es seguir organizando la protesta social, tratar de ir anudando voluntades por debajo. Vos mismo y Martín me han escuchado muchas veces algo que yo aprendí de un enorme colaborador nuestro como Carlos Leiva, y Carlitos Leiva siempre dice que lo único que se construye desde arriba es un pozo, y nosotros tenemos que salir del pozo. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que lo mejor que puede hacer la CGT es ir enhebrando las voluntades y ir madurando la síntesis política. Yo sé que a muchos militantes del campo sindical esto no les gusta mucho, porque dicen que hay que encarnar la resistencia rápidamente, que hay que ir al paro, bla, 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 todo esto. Pero bueno, hay en cuenta otros factores, digo, ¿no? Acá venimos de un proceso electoral donde amplios sectores de nuestra sociedad, cuando digo amplios, abarco a nuestros propios colectivos, han elegido esta experiencia. Y bueno, a veces uno se tiene que golpear para aprender cuáles son las alternativas y las salidas, ¿no? Lamentablemente es así, no digo que sea lo deseable, pero desgraciadamente es así. Juan Carlos, como siempre es un gusto poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en Puerto Base de la Periferia. Será hasta la próxima y gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. Así escuchábamos a Juan Carlos Smith, secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, titular del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.